inclinaste y escuchaste mi dolor. Cuando no tengo salida, tu alba claridad abraza mis tinieblas. Pones mis pies sobre la roca y me plantas en terreno firme. Tengo en mis labios un cántico nuevo, un himno de alabanza a ti, Señor. Tengo en mis labios un cántico nuevo, un himno de alabanza a ti, Señor. Tú eres mi Salvador, y te entrego el control. Tú eres mi Salvador, y te entrego el control. Pones mis pies sobre la roca y me plantas en terreno firme. Tengo en mis labios un cántico nuevo, un himno de alabanza a ti, Señor. Tengo en mis labios un cántico nuevo, un himno de alabanza a ti, Señor. Antes de ti, mi corazón estaba duro y todo era tan oscuro. Sí, vivía tan triste, sin percibir lo que existe. Tú llegaste y mi vida despertaste. Y dormida en ilusiones, me despertó tu amor, que dio vida a mi frío. Amado, a través de la escuela dominical bendecimos a las maestras, bendecimos a los niños en sí, y gracias por lo que nos das, porque de los que tú nos das, nosotros te damos a ti, en el nombre de Jesús. Entonces, preparen sus ofrendas y pasen nomás. Si estás por primera vez, como decimos siempre, esto no es para ti. Tenemos un video de anuncios. Nada nos puede separar de su inmenso amor. Hemos visto solo destellos
Bueno, como se dan cuenta, hoy día tenemos una mesa aquí adelante. Gracias por la música. Gracias. Ahí sí. Como se dan cuenta, tenemos una mesa especial. Y hoy día va a ser como, vamos a degustar algunas cosas, porque vamos a celebrar como la Pascua, lo que Jesús celebró el día jueves de la Semana Santa, fue la Pascua. Y entonces como se dan cuenta, hay varios elementos aquí, y vamos a hablar de eso, y vamos a tener invitados, porque también en esta mesa van a haber algunos invitados. Además de eso, tenemos un artista que ya trajo adelantado el cuadro, pero va a terminar el cuadro ahorita. Y estamos usando todos los elementos para celebrar. Cuando en una casa se celebra algo, se echa la casa por la ventana, ¿no? Nosotros hoy día, si se dan cuenta, todo lo que cantamos semanalmente para adorar a Dios, se trata de Jesús. Jesús. Jesús es el centro de todo lo que hacemos. La cruz de Jesús, pero también la resurrección de Jesús. Él es el centro de todo lo que nosotros hacemos. Todas las canciones, todo lo que nosotros hablamos, siempre gira en torno a Él, a lo que Él hizo. Y justamente en Semana Santa celebramos esto. Celebramos muerte, resurrección de Jesús. Así que Jesús, un personaje histórico que dividió nuestra era antes de Cristo y después de Cristo. Así que si alguien te dice, ¿quién es Jesús? Tienes que decirle, mira el calendario. Antes de Cristo existió algo y después de Cristo, Él marcó la historia de la humanidad. No fue cualquier personaje, no fue cualquier personaje histórico. No hay ningún personaje en la historia que haya dividido la historia en dos. Primero, y es el personaje más famoso de la historia. ¿Saben qué? Estadísticamente, en el mundo, Jesús es el más famoso de la historia. En cualquier país del mundo donde pregunten cuál es el personaje más famoso de la historia, Jesús es el personaje más famoso de la historia. Y sus palabras, sus hechos, sus enseñanzas todavía tienen repercusión en aquellos que incluso se dicen ateos, que no creen en Dios. Muchas frases, es más, como yo publiqué los ateos no nos han dado ningún feriado, pero Jesús nos dio 2 feriados, la Navidad y la Pascua. Pero todo fue por amor, todo por amor. Él transformó y transforma todo por amor, no por juicio, por el deseo de como por imposición, por obligación, sino nuestra vida fue transformada por amor, su resurrección. Hoy celebramos entonces la Pascua no es cualquier Pascua, porque vamos a saber por qué se llama Pascua y de resurrección. Pascua, lo primero. El día de la celebración como nacional de los judíos. Ellos fueron esclavos por 400 años y el día de la Pascua, Dios les dice, el día que iban a ser liberados, Dios les dice, Pascua significa pasar por alto. Porque ese día el ángel de la muerte iba a pasar por cada casa de cada familia. Imagínate, la muerte iba a ir por cada familia. Y se iba a llevar a los primogénitos, al hijo mayor, al primer hijo. ¿Cuál es tu primer hijo? O si eres primer hijo o eres primera hija. Yo digo, al Juanpa, imagínense que la muerte se hubiera llevado a mi Juanpa. Y todos los primeros hijos iban a ser llevados por la muerte. Pero las únicas casas que fueron libradas de la muerte fueron las que pintaron sus dinteles con la sangre del cordero. Un símbolo que el sacrificio del cordero. Muchos corderos, uno por familia, cuando las familias eran muy pequeñas, el cordero lo comían entre 2 familias. No debían dejar nada. A nosotros nos hubiera venido súper bien en nuestra casa, porque entre 3 hombres no dejamos nada en el plato. Así.
debían comerse hasta o sea, hasta la carne que estaba pegada a los huesos, dice el Éxodo. Y debían comerse todo el sacrificio. Y era un cordero asado. Pero habían varios elementos también. Esta era la Pascua. El cordero era el elemento más importante, pero tenía varios elementos más. Y Jesús celebró esta fiesta con los discípulos. Lo que dicen es que, lo que dice la Biblia es que, y todavía lo celebran ellos, la cultura judía, el 14 del mes de Nisan celebraban esto, y entonces el día jueves en la noche, Jesús con sus discípulos se sentaron a la mesa para celebrar esta Pascua. Dicen que mataban el cordero entre las 3 y las 6 de la tarde y preparaban la comida. Si se fijan, los judíos ellos comenzaban sus días a las 6 de la tarde siempre, como un día lunar. Y lo que vamos a hacer ahorita, vamos a tener el plato de comida en nuestras manos. Para que ustedes puedan ver, así de verdad, este platito que está aquí es una pequeña degustación nomás de lo que significó el pueblito me mira para acá porque dice, ¿y a mí no me van a dar? Y todos van a tener ahorita en sus manos un plato. Acuérdense que hablamos alguna vez acerca de el alma, el nefesh, que es la garganta. Este micrófono como que se va el audio. ¿Se pueden solucionar? El nefesh, la garganta. ¿Aló? La garganta. Eso. Ahí cada uno reciba su plato de comida. Vamos a hablar un poco de lo que tienen en su mano, de lo que están teniendo en su mano. Garganta. Acuérdense que en hebreo la palabra nefesh es el alma, la garganta. Y porque ellos no separaban lo
Judas el traidor. Judas Iscariote. No voy a hablar mucho, yo, porque más bien quiero invitar aquí a la mesa a algunas personas que van a representar a algunos discípulos. Entonces, primero quiero invitar ¿quién va a representar a Juan? Por aquí. Denle un aplauso a Juan. Juan estaba a la izquierda, aquí. Voy a primero llamarlos primero y después se van a ir presentando cada uno. Pedro también. Ahí. A Pedro. A María Magdalena. Pilas, porque aquí en la Biblia, en el relato de ¿sí? En el relato de la Biblia, no aparecen las mujeres, pero sí estaban ahí. Y las mujeres que apoyaban a Jesús. Sí. Entonces voy a dejar que cada uno se presente y qué traen, porque cada uno trae un símbolo de lo que ellos representan, cada uno, ¿no? Empecemos por María Magdalena. ¿Quieres hablar? ¿Quieres decir algo? Sí. ¿Me puedes sostener el micrófono, por favor? Bueno, buenos días. Estoy representando aquí a una de las discípulas de Jesús, porque fueron muchas mujeres, la verdad, pero la más conocida es María Magdalena. Y bueno, María Magdalena, también estaba María de Betania, que era la amiga de Jesús, era hermana de Lázaro. También estaba Susana, estaba Juana, la esposa de Cusa. Había muchas mujeres que tuvieron un encuentro tan fuerte con Jesús, entonces iban delante de Él derramando su vida, sus finanzas, su tiempo, su juventud. Es lo que pusieron a los pies de Jesús con total devoción. Y una de las escenas de la Biblia más conocidas es cuando vino María delante de Jesús y en sus pies pues tomó un frasco de alabastro con el perfume más caro y lo derramó. Lo derramó delante de Él. Sin importarle quién le estaba viendo, sin importarle el costo que tenía, simplemente quiso adorar a su Señor. Y este es el símbolo que he traído en representación de las discípulas de Jesús. Hola. Sí, creo que una de las escenas más conmovedoras, para mí una de las escenas que más me conmueve es cuando María derrama el perfume, el alabastro a los pies de Jesús. Y también a Juan. Bueno, es una bendición representar a Juan. Yo quiero ponerme desde el inicio como mi Señor me llamó. El Señor ya caminaba con 2 personas más y me llama mientras yo estaba pescando junto a mi hermano Santiago y a mi padre Zebedeo. Dejo las cosas y me voy con mi Señor. Dice, yo te haré pescador de hombres y acepté eso como una verdad. Entró mucho en mi espíritu y me fui con Él. Entonces, entendiendo que el Señor me ama, porque muchas de sus palabras dice que soy muy cercano a Él, y de hecho muchos historiadores dicen que soy el discípulo amado por el Señor. Y escribo 4 autorías. Uno, el Evangelio de Juan, que les animo a que puedan leerlo. Es un evangelio con un lenguaje amoroso espectacular, salido de corazón. La primera, segunda y tercera de Juan, y obviamente la Apocalipsis, por el cual muchas personas me conocen. Soy el más bendecido, bueno, de cierta forma,
porque estuve muy cerca de mi Señor junto a Pedro. Fui íntimo del Señor. El Señor me amó como yo lo amé. De cierta manera, no morí igualmente como los otros apóstoles, morí desterrado en la isla de Palmos, pero lo que me representa son los escritos. Soy uno de los discípulos que más escribió. También trazó mapas. Muchos me conocen como tal y como los hijos del trueno junto a mi hermano, porque de cierta manera mi forma de ser apasionada, mi forma de ser entregada fue aquello que me reconoció. Y bueno, hay un antes y un después de mí. Yo soy soy el discípulo más joven y bueno, el más amado por mi Señor. Gracias. Muy bien. Juan, el discípulo amado. Dicen que Juan estaba recostado a la izquierda de Jesús. ¿Y saben quién estaba a la derecha? No era Pedro, porque en este caso está Pedro, pero era Judas el que estaba a la derecha. Sí, pero Pedro está aquí. Buenos días. Bueno, soy Pedro. Antes era Simón, pero el maestro me cambió el nombre y me dijo Pedro ahora. ¿Por qué? Porque Pedro significa roca. Y sobre esta roca, y también de corazón también un poco duro, ¿no? Y también roca porque también soy un poco testarudo. Pero al final y al cabo, la roca es la firmeza para muchas cosas. La roca es la firmeza para construir. Si no hay roca, no se puede construir. Pero hay algo también importante que también me dijeron, tú tienes también las llaves del cielo. Interesante, yo era un pescador con mi hermano Andrés, mi hermano de sangre Andrés. Juntos salíamos a la mar y nos adentrábamos horas y horas a pescar. Pero hubo esta persona, llamado Jesús el Maestro, este Jesús, que al final le dije que era Dios, porque lo reconocí como Dios. Y él me dijo, ya no serás más pescador, obviamente de peces, sino serás pescador de hombres ahora. Pero también han habido dos sucesos muy importantes en mi vida que marcaron. La una fue y muchos me critican, porque no tuve la fe. Cuando el maestro me llamó, Jesús me dijo, ven, sal de la barca y camina conmigo. Y me ahogué, casi me muero. Pero ¿saben? Muchas veces soy criticado porque Pedro no tuvo fe. Pero ¿saben qué? Fue el único de todos ustedes que salí de la barca. ¿Quién más se atreve a salir de la barca? Nadie más, tenían miedo. Yo lo hice. Otro suceso más también que marcó mi vida fue cuando yo dije, yo voy a estar contigo, Jesús. Señor, yo voy a estar contigo hasta el último y no va a haber nadie que me separe de ti. Pero hubo un momento de miedo, un momento de temor y de angustia que no sabía qué hacer. Y tuve que negar al Maestro, negar a Jesús. Pero también marcó mi vida, porque después de eso, pese a que me ahogué, que casi me ahogo y me muero, y pese a que negué, pero al final es Él quien me dio el poder y la autoridad para hacer todo lo que está escrito y todo lo que está dicho en la Biblia. Porque he sido el fuerte, a pesar de mi carácter, a pesar de mis cosas, pero estoy ahí. Y a pesar que negué al Maestro 2 veces, o sea, una le negué, 3 veces negué al Maestro, 3 veces lo negué. Y la otra fue, y me dijeron, no tiene fe, pero me salí de la barca. Eso soy yo. Y hay mucho más de Pedro. Muy bien, Pedro, que se le dio las llaves del apóstol. Pedro el que anda con las llaves, siempre dicen, ¿no? y también representando a las mujeres mayores, aunque no es mayor, pero... Bueno, yo represento a todas aquellas mujeres mayores, porque sí eran consideradas ya
mujeres más adultas, maduras. ¿Sí? Y estas mujeres no solamente seguían a Jesús, sino que dice la Biblia que aportaban con lo que ellas tenían. En el libro de Lucas dice que ellas ayudaban con sus propios recursos. Y es por eso que yo traje esta cajita, que me la prestaron en la escuela dominical arriba, ¿sí? Porque nosotras como mujeres nos preocupábamos de proveer económicamente para que Jesús pudiera hacer su ministerio, para que Jesús pudiera ir a donde necesitaba visitar, donde el Espíritu le decía que debía ir, ¿sí? Para que Él no se preocupara de qué iban a comer, cómo iban a comprar la comida o lo que necesitaran. Nosotras como mujeres aportábamos y buscábamos los recursos para que ellos pudieran hacer el ministerio junto al Maestro. Y por eso también estamos con las joyas, ¿sí? Porque de lo que teníamos nosotros buscábamos para aportar y que ellos pudieran estar tranquilos y poder predicar el Evangelio y la sanidad. Y dentro de esas mujeres había mujeres muy poderosas o esposas de gente poderosa, como Juana, ¿sí? Que su esposo trabajaba para el gobernador. Estaba también Salomé y otras mujeres más. Estaba la mamá de Juan. Y de Santiago, ¿sí? Que el papá de Juan y Santiago, que eran los denominados hijos del trueno, era dueño de varios barcos, varios botes pesqueros, ¿sí? Y gracias a eso también, entonces, como mujer, podíamos estar pendientes de las necesidades de Jesús y de los discípulos. Sí. Entonces vamos a leer el relato del libro de Mateo, que está, si pueden buscarlo, en Mateo 26, 17 al 30. Vamos a leer qué pasó esa noche en la mesa de la Pascua. ¿Sí lo tienen? ¿Ya lo buscaron? Vamos buscándolo. ¿Ves? Mateo 26, 17 al 30. Mateo 26, 17 al 30. ¿Ya lo tienen? Entonces vamos a leer. Dice, el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, se acercaron los discípulos a Jesús y preguntaron, ¿dónde quieres que hagamos los preparativos para que comas la Pascua? Él les respondió que fuera de la ciudad, a la casa de cierto hombre, fueran a la ciudad, a la casa de cierto hombre y dijeran, el maestro dice, mi tiempo está cerca, voy a celebrar la Pascua en tu casa con mis discípulos. Los discípulos hicieron entonces como Jesús había mandado y prepararon la Pascua. Al anochecer Jesús estaba sentado a la mesa con los 12 y mientras comían dijo, les aseguro que uno de ustedes me va a traicionar. Ellos se entristecieron mucho y uno por uno comenzaron a preguntarle, ¿acaso seré yo, Señor? El que mete la mano conmigo en el plato es el que me va a traicionar, respondió Jesús. El Hijo del Hombre se irá tal como está escrito de él, pero ay de aquel que lo traiciona. Más le valdría a ese hombre no haber nacido. ¿Acaso seré yo, Rabí? Dijo Judas, el que te va a traicionar. El que lo va a traicionar, dice. El que lo iba a traicionar, perdón. Tú lo has dicho, contestó Jesús. Mientras comían, Jesús tomó el pan y lo bendijo. Luego partió y se los dio a sus discípulos diciéndoles, tomen y coman, esto es mi cuerpo. Después tomó una copa, dio gracias y se la dio a ellos diciéndoles, beban de ella todos ustedes. Esto es mi sangre del pacto, que es derramada por muchos para perdón de pecados. Les digo que no beberé de este fruto de la vid desde ahora en adelante, hasta aquel día en que beba con ustedes el vino nuevo en el reino de mi Padre. Después de cantar los salmos,
salieron al monte de los olivos. Y aquí hay muchas cosas interesantes que vamos a ir viendo, ¿no? Entonces, prepararon la cena en un lugar en la ciudad. Jesús les dijo, vayan donde tal hombre y díganle que estoy preparándome para partir. Básicamente eso es lo que le dice, mi tiempo está cerca. Así que los discípulos fueron, prepararon, me imagino mataron el cordero, limpiaron la casita, pusieron la mesa, prepararon todo. Pero imagínense que no solamente fueron los 12, porque también estaban las mujeres. Siempre las mujeres estaban. Eso era muy raro en un maestro, en un rabino judío, que lo rodearan mujeres era como mal visto. No era bien visto, ¿no? Y entonces hay una tradición que los judíos han tenido por años y es esconder la levadura. Y los niños lo que hacían, o sea, los papás con los niños en la noche escondían la levadura en algún lugar. Y más bien los papás escondían la levadura en la noche en algún lugar y los niños antes de la cena tienen que salir a buscar la levadura en algún lugar. La levadura no tiene que, Dios les dijo que no tenía que haber levadura en ninguna parte de la casa, pues la levadura representa el pecado. Y dicen que la tradición es que una mujer encienda las 12 velas que representan a las 12 tribus. Pero en este caso se fijan que Jesús tenía, ¿cuántos apóstoles? 12 apóstoles. 12 símbolo de autoridad, de luz y autoridad. La luz estaba llegando, pero cada persona, cada apóstol, cada discípulo, ahorita se transformaba ¿en qué? En luz. Cada discípulo, ahora, no solo, los 12 juntos representan autoridad, pero cada uno ahora es la luz del mundo. Entonces la Cami, mientras tanto, va encendiendo las velas. 12 velas que representaban a las 12 tribus, pero para nosotros ahorita representan, cada uno de nosotros somos la luz del mundo, las 12 velas. ¿Por qué no le dice el que está al lado, tú eres la luz? Tú ya brillas. Jesús dijo, ustedes son la luz del mundo. No, ustedes van a ser, ustedes sean, ustedes ya brillan, ya son la luz del mundo. Eso. Después empezando, antes de comer, como es buena costumbre, hay que lavarse las manos. Nosotros no trajimos eso, pero la costumbre era lavarse las manos. Ahí está. Entonces todo el mundo ponía los deditos así, como en la película de Shrek, cuando le ponen el agüita y pensó que era la sopa. Entonces, lo que hacían es se lavaban las manos. Y lo que pasa, acuérdense, en Juan llegan todos los discípulos a comer y nadie había preparado algo para lavar. En el tiempo de Jesús la gente caminaba mucho, entonces caminaban a pie y con sandalias. Y no había camellos, ni carros, ni calles pavimentadas. Entonces era importante lavarse los pies. ¿Saben por qué? Porque las mesas no eran como estas mesas, eran al ras del suelo. Entonces, imagínense, decían, sale un olor a queso, decían, no, es que no empezamos por lavarnos los pies. Entonces, acuérdense, en Juan también relata esto, que que Jesús recostaba su cabeza en el pecho de Juan, y era porque estaban todos sentados así como medio de lado, no era porque estaban sentados así recto, ¿no? Y el que estaba a la derecha, finalmente, siempre el de la mano derecha no tiene que ver con Pedro, pero el que estaba a la mano derecha era como la mano derecha, era Judas. El Judas era el más cercano, uno de los más cercanos a Jesús. Pero bueno, se lavaron los pies. Jesús dice, nadie lavó los pies, yo lo voy a hacer. Y se pone y lava los pies y dice que el que quiera ser mayor entre todos, que sirva. El trabajo más sucio, digamos, de lavar los pies,
es del que lidera, del que está al frente. Y Él se pone a lavar los pies de todo. Entonces, al anochecer, es decir, a las 6 p.m. para nosotros, ellos todavía en ese tiempo no tenían relojes como tenemos ahorita, calculaban los tiempos de acuerdo al sol, a la luna. Y entonces se sentaron a la mesa con los 12. Y entonces Jesús les dice, uno me va a traicionar. Y empiezan a comer esto, ¿no? Esto que tienen ustedes, entonces vamos a ir probando. A ver si no me pierdo en la comida. ¿Están listos para probar? ¿Sí? ¿Listos? Sí. Diles que lo vayan pasando. Ya. Sí. Entonces Jesús dice, les aseguro que uno de ustedes me va a traicionar, dice. Y el que unte, dice, el que mete la mano conmigo en el plato es el que me va a traicionar, fíjense. Esa frasecita de Jesús. Y lo que estaban haciendo en ese momento era cogiendo el pan, cojan el pan y lo untaban en la mermelada. Y lo que hizo Jesús, o lo que hizo Judas, fue untar su pan en la mermelada de Jesús. Está bueno, ¿no? Porque era como una sopita que tenían, era como una... Entonces, comiendo. Habían 4 copas de vino. Claro, nosotros aquí tenemos una para cada uno, pero eran 4 copas. Y Jesús fue tomando una por una las copas. La primera copa era la copa de la bendición. Y que ellos repetían esta parte del Éxodo que dice que yo les voy a sacar de la esclavitud. La segunda copa era la copa del recordatorio. Y en esta copa lo que hacían era contar la historia de la liberación. Y contaban cómo ellos estuvieron 400 años como esclavos, pero de una forma didáctica, una forma así entretenida, para que los niños pudieran aprenderse la historia. Más bien todo era didáctico, ¿no? Hay algo importante, porque ellos contaban la historia de las 10 plagas. ¿Conocen la historia de las 10 plagas, no? La primera plaga, ¿cuál fue? El río, ¿cierto? El río que se convirtió en sangre. La segunda plaga, las ranas. La tercera, los mosquitos. La cuarta, las úlceras. Y los tábanos, depende. Después las vacas, que se morían las vacas. Después las tinieblas, el granizo. Y después, al final las tinieblas, y después la muerte de los primogénitos. Pero ellos contaban toda esta historia de cómo ellos fueron liberados, y cómo cruzaron el mar también, el mar rojo. Pero algo que ellos recordaban es que no debían regocijarse del sufrimiento de los egipcios. Dios les enseñó esto, que la victoria sobre los enemigos no es un regocijo del sufrimiento de los demás, de los enemigos, ¿no? Y entonces partían el pan, cogían el pan, ya se lo comieron, yo sé, pero ¿a quién más pan? Por si acaso.
y comían las hierbas amargas. ¿Cómo comían las hierbas amargas? Estas las juntaban con aceite, sus hierbas tienen aceite de oliva, y las juntaban con la mermelada. Comamos. Está rico. Me falta sal, dice. Hay algo interesante entre los judíos porque ellos apilaban 3 panes. 3 panes que eran como los masá, que son enteros. Nosotros ya lo tenemos cortado. Y cogían el pan del medio y ese pan era el que partían. Fíjense que esto es como la Trinidad y el Hijo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El Hijo era partido, ¿no? Y quedó mano con aceite. Entonces dice que mientras comían, Jesús tomó pan y lo bendijo. Gracias. Luego lo partió y le dio a los discípulos diciéndoles: tomen, coman, esto es mi cuerpo. Y fíjense cómo Jesús dice: este pan me representa a mí mismo. Yo voy a ser partido y yo voy a ser y beban mi sangre, les dijo, que básicamente era la 4ª copa. La 4ª copa representaba la liberación, que Dios les había venido a liberar. Entonces les dice: coman el pan y beban la copa. Entonces, si tienen, aquí hay una para cada uno. El pan lo besaban antes de partirlo. El pan representaba a Él mismo. Jesús estaba hablando de Él mismo, lo interesante, cuando partió el pan y cuando le dijo: beban de esta sangre. Y esto representaba al Cordero. La sangre del Cordero representaba el vino. El Cordero que moría cada año, y para los judíos era diariamente, mensualmente y anualmente. Siempre el Cordero estaban matando corderos para librarse de los pecados, de los errores que ellos cometían. Entonces, Jesús se transforma en el centro de nuestra salvación. Él es el Cordero, por eso el Apocalipsis dice: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas y la sabiduría, la honra, el poder y la gloria. Porque Él dio su vida por nosotros. Su sangre nos cubre de todos nuestros pecados. Y su cuerpo fue molido por nosotros, es nuestro alimento. Jesús es nuestro alimento, ¿no? Entonces, la tercera copa era esta de los voy a liberar. Y leían en Éxodo 6 que dice: y los redimiré con brazo extendido y con grandes castigos. La copa de la redención era esta copa. Y la usó para simbolizar su sangre. Esto es mi sangre del pacto que es derramada por muchos para perdón de pecados. Les digo que no beberé este fruto de la vida hasta que regrese el vino nuevo en el reino del Padre. Y dice que después cantaron los salmos y salieron al monte de los olivos. Y ustedes dicen: la carne. Aquí nosotros tenemos esta carne, pero el relato de la Biblia no cuenta que ellos comieron el cordero. Y la pregunta es: ¿por qué? Porque después de que tomaron la tercera copa, que es la que nosotros tomamos siempre, salieron al monte de los olivos. ¿Por qué no comieron el cordero? ¿Y por qué no tomaron la 4ª copa? La 4ª copa era la copa donde ellos leían: y os tomaré como mi pueblo. Y yo me preguntaba eso: ¿por qué los relatos de la Biblia no cuentan que comieron el cordero? Ni por qué tampoco tomaron la 4ª copa. No la tomaron, se fueron al monte de los olivos. Y primero porque Jesús era el cordero. Ellos se iban a comer al cordero,
que era Jesús. Jesús iba a ser sacrificado. Y la cuarta copa era, yo os tomaré como pueblo mío, porque hasta ahí llegó el pacto de Dios con los judíos. El pacto de Dios con los judíos se acabó en esta Pascua. Y ahora somos nosotros los incluidos en la Pascua. Esta Pascua de Resurrección es para nosotros. Y nosotros podemos decir, tomar la cuarta copa, que Dios nos dice, yo os tomaré como pueblo mío. Nosotros nos transformamos en su pueblo, porque el otro pueblo, como ¿se acuerdan las parábolas de Jesús cuando Él contaba y decía que, como la parábola esta de las bodas, donde fueron invitados, pero no llegaron a la boda, finalmente invitó a otros, que somos nosotros los invitados. Y esta es la bendición para nosotros. Ahora, por eso nosotros cada domingo celebramos la muerte y la resurrección de Cristo a través de el vino, esta tercera copa, y el pan. Nosotros somos bienvenidos ahora, somos parte de la familia de Dios, ¿no? Pero antes que continuemos con esto, hay unas preguntas para los discípulos. Una pregunta para Juan. Entonces dice la Biblia que, o sea, esta es una pregunta así como que no aparece en la Biblia la respuesta, pero si tú, Juan, te diste cuenta de quién era Jesús desde un principio. Claro, no está en la Biblia, pero sí al momento que me llamó, porque sí que es verdad que mi padre fue una persona acomodada, Zebedeo, y tenía negocios que atender, yo como su hijo, y cuando me llama el Señor, dejo todo y voy detrás de Él. ¿Te diste cuenta que era el Mesías de un principio? Creo que fue revelado como tal a mi corazón. Ya, muy bien. Y yo tengo otra pregunta. ¿Dónde estuviste el día que fue crucificado? A los pies de mi Señor. Y mi Señor me dijo algo muy especial. Me dijo, bueno, estaba con su madre y lloraba. Y el Señor me dijo, hijo, ahí está tu madre, y madre, ahí está tu hijo. Y cuenta los relatos que yo cuidé de su madre hasta que falleció. Así fue. Fue el único discípulo que estuvo junto a Jesús, frente a la cruz. ¿Y por qué decidieron seguir a Jesús? ¿Qué significó para ti, Pedro, seguir a Jesús? Significó mucho porque creo que el momento que el Señor nos dijo, o me dijo a mí, me dijo que no seré que seré pescador de hombres. Y eso marcó una diferencia, creo. A pesar de todas las cosas que hice luego, ¿no? Cortar la oreja de otra persona y todo lo que ustedes han leído en la Biblia. Pero yo creo que eso marcó mucho la diferencia. Pero tú eras casado, Pedro, ¿no? Sí. ¿Y cómo afectó eso a tu familia? Tenía problemas con la mujer en la casa. Tenía que ver la forma de cómo, pero creo que el Señor Jesús me enseñó algo importante, el corazón, y creo que pude ver con ella para calmar las cosas y que ella también pueda entender lo que estaba pasando, y creo que eso cambió mucho. Acuérdate que tú dijiste, Pedro, que nosotros hemos dejado familia, casas, terrenos por seguirte a ti, Jesús. ¿Y qué te dijo Jesús? Sí, pues, o sea, yo le reclamé eso al maestro, o sea, hemos hecho tantas cosas, pero al final creo que era importante, porque creo que era una manera tanto más del corazón tenerlo ubicado, de cuál es la razón y el objetivo de por qué quiero ir hacia el lugar que el maestro nos dijo que vayamos. Sí. Jesús le dijo, recibirás 100 veces más, tanto aquí en la tierra como en el cielo, por haber renunciado a la familia, a las casas,
O sea, Pedro renunció no solamente a pescar, bueno, se puso a pescar hombres, medio raro son eso, pero renunció a su familia también, dejó a su esposa, a sus hijos, dejó todo, dice, por seguirle a Jesús. A ver, para María Magdalena, ¿qué cambió en ti al conocer a Jesús? ¿Qué significó ser parte de este grupo de hombres? Pues antes de conocer a Jesús, pues yo era una mujer y ya por ser mujer, pues nadie me tenía en cuenta, no era valorada, mi palabra no contaba. Pero además con toda la vida que yo llevaba era juzgada, menospreciada, no tenía valor. Creo que un perrito podía tener más valor que yo. Pero cuando tuve ese encuentro con Jesús y Él me dio identidad y me llamó por mi nombre, fue que entendí que Él era el Mesías y eso cambió todo. Y no solo yo no creía merecer eso, no creía merecer tanto amor y tanta dignidad que Él me dio, porque no solo me dio identidad y me llamó por mi nombre, sino que me dijo, ven, sígueme. Cuando en ese tiempo una mujer no podía tener un rabino, no podía estudiar la Torá, no podía aprender de Dios, Él me dijo, ven, sígueme y conóceme. Y me dio un lugar privilegiado en su mesa al ser su discípula. Sí, qué bonito. ¿Qué hicieron para sostener a Jesús? ¿Cómo lo sostuvieron? Bueno, para poder sostener este ministerio, lo que hacíamos era básicamente de lo que nosotros teníamos, ¿no? El dinero que administrábamos de nuestros esposos, pero también con recursos, con ventas, con las ventas de las joyas, con ventas de las ropas. Y no solo eso, sino también que no solo que veníamos para poder obtener los recursos, sino también preocuparnos de que ellos estuvieran bien vestidos, ¿sí? Y eso marcó también como el principio para que después otras mujeres hicieran lo mismo, ¿sí? Porque a lo mejor no íbamos tan seguido donde Jesús iba, no le acompañábamos a todas partes, pero al sostenerlo así, al tenerles para que ellos pudieran comprar el alimento, para tener el cofre con el presupuesto, ¿sí? A través de todas estas posesiones que teníamos nosotras, podían ellos, como decía delante, poder hacer el trabajo que el trabajo que ellos tenían que hacer, ¿no? Y no era un trabajo que se menciona mucho en la Biblia, porque solamente se menciona una vez que las mujeres le seguían y que vendían sus cosas y que los apoyaban con sus posesiones, con sus riquezas. Pero como digo, eso marcó un antes y un después de las mujeres que siguieron a Jesús, ¿sí? Porque las mujeres estuvimos ahí cuando resucitó, justamente también con las posesiones que teníamos, con nuestros frascos de mirra, con los aceites para ir a ungir el cuerpo de Jesús. Y después vemos que muchas otras mujeres también siguieron ese ejemplo, como Dorcas, ¿sí? Que preparaba vestimenta para aquellos que lo necesitaban, mujeres que también empezaron a hablar acerca de Jesús. Sí, hay un ejemplo en el libro de Hechos de Dorcas, que hacía ropa para los necesitados. Y yo creo que de ahí mismo viene ese ejemplo, ¿no? Y la pregunta también es, ¿qué pensamientos se les vinieron a ustedes, a todos, cuando Jesús murió? Bueno, yo estaba huyendo, pues, ¿no? Yo estaba escapado porque tenía mucho miedo. Pensé que todo se iba a acabar. Pensé que hasta ahí llegó las cosas. Pero en el corazón había como una llamita que algo iba a ocurrir, algo poderoso, algo grandioso.
para nosotros fue muy doloroso el saber que el maestro, aquel que nos había reivindicado, como dice, el que nos había dado valor, verlo ahí crucificado, porque algunas de nosotras estuvimos ahí también acompañándole. Y verle crucificado fue un momento de mucho dolor, de mucha tristeza. Claro, en sí, los golpes y todo lo demás. Y es importante saber que en ese tiempo seguramente el dolor fue muy fuerte, saber que estuvimos acompañados de aquel 3 años siguiendo sus enseñanzas. 3 años y al último que nos decía que el hijo, sus últimos días, que el Hijo del Hombre iba a ser crucificado, maltratado. Seguramente uno se imagina, pero ver es muy diferente. Y muy curiosa como a los discípulos del Señor nos decían nazarenos después de ese tiempo, y ahora nos dicen cristianos. Pues para mí fue un momento muy doloroso. Mi corazón se quebrantó al saber que la persona que más me amó, que más me dignificó, iba a morir. Y iba a morir de una manera tan injusta y tan cruel, porque él no merecía eso. Y al sentir tanta impotencia, lo único que mi corazón me motivaba era acompañarle y serle fiel hasta el último de sus días, porque era mi Señor. Independientemente de que no lo entendía todo, pero yo había sentido en mi corazón que Él era el Mesías y que yo iba a acompañarle hasta el último de sus días, a pesar de que mi corazón se quebrantaba de verlo así. Sí, y también, o sea, era tan fuerte el dolor que no relacionamos en ese momento las palabras que Jesús había dicho antes, de que Él iba a morir, pero Él se iba a levantar. Pero el dolor era tan profundo que no hicimos esa relación. Sí. Y entonces Jesús el día viernes es crucificado, el día sábado Él está en la tumba y el domingo en la mañana Él resucita. Y se levanta, dicen que una piedra tan grande que tenía que moverla un grupo de soldados, pero la piedra fue removida, ángeles la movieron. Y dicen que cuando las mujeres llegaban al sepulcro, vieron el manto de Jesús doblado. O sea, Jesús no es como nosotros, que cuando nos sacamos la ropa la dejamos tirada así. Jesús lo que hizo fue doblar la ropita, dejó dobladito. Eso es símbolo de que Él estaba vivo. Él había pasado por la cruz, había muerto por nuestros pecados, pero ahora había resucitado, estaba vivo y está vivo todavía, ¿no? Pero ¿qué pasó con los discípulos, pues? Los discípulos habían entrado como en un estado de miedo, de angustia, de depresión. Estaban escondidos, a excepción de las mujeres. Las mujeres habían ido al sepulcro y ellas vieron a Jesús resucitado. María Magdalena vio a Jesús resucitado y Jesús le dice, no me toques porque todavía debo subir al Padre, todavía no he sido totalmente glorificado. Y bueno, eso es algo de explicar, pero fue donde los discípulos les dijo, y María Magdalena les dijo, ¿has resucitado? Y los discípulos, ¿qué pasó? No le creyeron. Hasta que Jesús se apareció frente a ellos, estando la puerta cerrada. Es decir, que Jesús traspasó la pared, su cuerpo estaba glorificado. Ahora era un Jesús, no el mismo Jesús que nació así con cuerpo humano, sino que su cuerpo era glorificado, como un justo, como el justo, como un sadik, ¿se acuerdan? Como un Superman. Así. Y pasa que dice Juan, que Jesús entra a este lugar y les dice, la paz sea con ustedes. Les dijo, muchachos, tranquilos, paz, tengan paz.
porque ellos estaban desesperados, angustiados. Y yo creo que lo que esperaban de Jesús era una reprimenda, ¿sí? Cuando Jesús se les apareció, y lo primero que esperaban es como, ¿qué nos va a decir? Pero Jesús les dice, la paz sea con ustedes. Bendición, muchachos, tranquilos, ya estoy aquí, ya resucité. Y les repitió otra vez, porque creo que ellos estaban todavía como, ¿y ahora qué pasó? La paz sea con ustedes, les repitió Jesús, dice, como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes. Y ellos, fue literal esto. Así como el Padre les envió a Jesús, Jesús caminó por este mundo y mostrando quién era el Padre, Él vino a revelar quién es Dios. Algunos dicen que Dios es malo, pero Jesús es la imagen de Dios. Cuando ves a Jesús, ves a Dios mismo. ¿Cómo fue Él cuando caminó aquí en la tierra? Y la imagen de Dios mismo que fue crucificado. Así como el Padre me envió, así yo los envío a ustedes, les dijo Jesús. Y eso fue literal para ellos. Ellos dieron su vida. Todos los apóstoles, incluso Juan. Juan fue metido en una olla con aceite hirviendo, pero no se murió. Lo que pasa es que Juan era como, más bien se rejuveneció con el aceite caliente. Y ellos fueron así como Jesús fue, así mismo, con poder, sanando enfermos, liberando demonios. Fueron salvando, incluyendo a aquellos que no estaban incluidos, como las mujeres. Fueron dando de comer a quienes no tenían que comer. Esa fue la misión que Jesús vino encomendada por el Padre, y ellos también fueron. Y ahorita somos nosotros también enviados, así como Jesús, el Jesús resucitado, no el Jesús que está en la cruz. Ya Jesús no está en la cruz. Ya no celebramos solo la muerte de Jesús, celebramos la resurrección de Jesús. Que celebramos a un Jesús vivo, que está aquí, que está entre nosotros, que está en ti. Y dice la Biblia que Él sopló sobre ellos. Reciban el Espíritu Santo, les dijo. A quienes perdonen sus pecados les serán perdonados, y a quienes no se los perdones no les serán perdonados. Y nos dio toda autoridad. Tú tienes y tenemos toda la autoridad de parte del Padre, que encomendó al Hijo, y el Hijo nos encomendó a nosotros. Así que nosotros fuimos enviados ahora. Tú y yo somos como estas velitas que están aquí. Somos como los 12 apóstoles. Tú también y yo también. Somos como los 12 apóstoles, enviados por el Jesús resucitado. Vamos a adorar, y vamos a adorar a este Jesús resucitado, a este Jesús que ahorita nos empodera para ir, un Jesús que está vivo en ti, un Jesús que está vivo en nosotros. Y póngase de pie primero y pueden dejar su platito al lado. Y así como Jesús les dijo cuando Él resucitó a sus discípulos, también ustedes reciban el Espíritu Santo esta mañana. Extiendan sus manos y Jesús, tú que estás aquí, tú que estás entre nosotros, recibimos de ti el Espíritu Santo. Recibimos de ti esta comisión, esta gran comisión para ir, así como tú viniste, para dar nuestra vida por ti ahora. Nuestra vida por la misión de Jesús. Sí, Señor. Espíritu Santo, ven sobre nosotros y llénanos de ti. Sí, Señor. Jesús, te adoramos
tu victoria en la cruz, sobre el enemigo, sobre la esclavitud. Ya no somos esclavos, ya no vivimos como esclavos, somos libres. En el nombre de Jesús. Nada nos puede separar. Antes de ti, mi corazón estaba duro y todo era tan oscuro, sí. Vivía tan triste, sin percibir lo que existe. Tú llegaste y mi vida despertaste. Y dormida en ilusiones, me despertó tu amor, que dio vida a mi frío corazón. Nunca tuve una razón para vivir, hasta que llegaste tú, Jesús. Y dormida en ilusiones, me despertó tu amor, que dio vida a mi frío corazón. Nunca tuve una razón para vivir, hasta que llegaste tú, Jesús, Jesús, Jesús. Después de ti, todo se volvió calor y estoy feliz de que al final paró el dolor. Mi vida ahora tiene sentido. Tu presencia es el aire que respiro y te has quedado. Una nueva luz me has dado. Y dormida en ilusiones, me despertó tu amor, que dio vida a mi frío corazón. Nunca tuve una razón para vivir, hasta que llegaste tú, Jesús. Y dormida en ilusiones, me despertó tu amor, que dio vida a mi frío corazón. Nunca tuve una razón para vivir, hasta que llegaste tú, Jesús, Jesús, Jesús. Y dormida en ilusiones, me despertó tu amor, que dio vida a mi frío corazón. Nunca tuve una razón para vivir, hasta que llegaste tú, Jesús.